¿Alguna vez te has hecho este cuestionamiento? ¿Te has preguntado quién eres? ¿Qué es lo que haces en esta vida? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es ese propósito para el cual estás aquí? Si es así, te invito a que te quedes en este video porque voy a estar conversando un poco sobre esto. Hola, yo soy Adriana del Castillo y te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que estás por acá, hablo de temas de desarrollo personal y de espiritualidad. Y hoy quiero conversar un poco sobre estas preguntas que llegan a nuestra vida en momentos que estamos ya despertando, entrando en estos nuevos niveles de conciencia, que empezamos a cuestionarnos. ¿Quién soy yo realmente? ¿Lo que estoy viviendo se ajusta a mí, a mi verdad, a mis valores? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y empezamos entonces a cuestionar las creencias, las cosas que nos han enseñado, los patrones, y empezamos a mirar nuevas cosas y ahí empieza ese juego, ¿no? de descubrirnos nuevamente. El primer módulo de mi programa Maestría del Alma se llama Abraza tu oscuridad y descubre tu luz. Es un módulo de autoconocimiento. Es donde se empiezan a colocar esos pilares para yo poder a la final renacer con una nueva visión de vida, con una nueva perspectiva, con un nuevo panorama. ¿Qué pasa en este primer módulo? Aquí empezamos a descubrir a profundidad qué es lo que pasa dentro de nosotros. Todo proceso empieza por mí. Tengo que empezar yo a mirarme a mí. Lo primero que tenemos que entender es que el externo no es el que influye en mí, que yo soy la que influye en el externo. Ya no es culpa de un gobierno, de una sociedad, de un país, de un papá, de una mamá, de una familia, del esposo. No es culpa de absolutamente nadie. Es mi responsabilidad. Inclusive no es culpa tuya, es tu responsabilidad. La responsabilidad que tienes que tener para poder adentrarte en tu proceso de transformación, en tu proceso de cambio. El primer paso es mirar hacia adentro, es volver a reconectar contigo, es volver a entender quién eres, qué estás haciendo aquí, hacer estas conexiones tanto físicas como espirituales para poder comprender a plenitud este juego llamado vida. Ahora, ¿por qué tenemos que descubrir nuestras obscuridades? Porque allí precisamente están las oportunidades para tú sanar, para tú crecer, para saber qué es lo que te ha estado deteniendo en tu vida, para conocer esas creencias, para conocer esos patrones. Si yo no aprendo a ser vulnerable, si yo no aprendo a mirar esa parte más densa de mí, yo no voy a poder entonces expandir mi luz con toda su potencia. Es como que tuviera ese farito un poquito apagado. Pero cuando yo reconozco esta parte oscura, esta parte más densa, esos secretos que hay allí, cuando yo me permito ponerlos sobre la mesa, observarlos, ellos empiezan a dejar de tener poder sobre nosotros. Y empezamos entonces como a ponerle velitas e iluminar toda esa oscuridad que de alguna forma está en nuestro corazón. Y esto también nos va a dar las pautas para poder entrar en el proceso de sanación, porque allí en esas oscuridades es donde yo voy a aplicar el tercer módulo, que es el de sanación. En este primer pilar también vamos a empezar a descubrir todas esas herramientas que tenemos nosotros, que ya hemos ido adquiriendo en el transcurso de nuestra vida, que nos van a permitir tanto adentrarnos en el proceso de sanación como en el proceso de renacer, reconstruirme. Ya yo tengo herramientas en mi poder, pero muchas veces las pasamos por alto, muchas veces no nos damos cuenta de que yo fui capaz de tener disciplina para lograr algo, que yo fui capaz de enfocarme en algo, que yo tuve fortalezas para tomar decisiones intensas y fuertes en mi vida. Muchas veces lo hacemos y lo pasamos por alto porque no estamos acostumbrados a mirar esa parte positiva en nosotros y a tenerlas ancladas en mí y saber cómo reutilizarlas nuevamente en nuevos proyectos de vida o en nuevas situaciones de vida. Entonces la idea es traer toda esa información y empezar a armar nuestro kit y nuestra cajita de herramientas para poderla utilizar a nuestro favor. Cuando yo empecé mi proceso de autoconocimiento, yo me sorprendí enormemente porque cuando yo armé mi cajita de talentos, yo me di cuenta que de 5 o 6 talentos que uno identifica, yo había fortalecido solo uno de esos talentos. Lo había trabajado muchísimo, pero solo uno. Yo había descuidado completamente los demás talentos que tenía, no los había convertido en fortaleza. Eso de algún momento, en ese momento me impactó muchísimo porque sabes que tienes esos talentos, los pasas por alto, los olvidas o simplemente piensas que son
no, eso es algo de chiquillos o eso fue un hobby de momento y no te das cuenta realmente que forman parte de ti, que forman parte de tus talentos. Entonces la idea es poderlos identificar, poderlos fortalecer, poderlos convertir en fortaleza. Otra de las cosas que me funcionó a mí muchísimo en mi vida y en mi propio autoconocimiento fue la numerología. La numerología me dio pautas, me dio ideas, me dio visión de algo completamente distinto, algo que yo había obviado completamente, que no sabía ni siquiera que estaba en mí. Ahí con la numerología yo me di cuenta este trabajo que hacemos muchas veces por contraste o por obstáculos. Muchas veces los retos que se nos presentan en la vida, aquellas cosas que más nos han molestado en la vida, es porque forman parte también de tus fortalezas y de tus talentos. Cuando lo tengo en reto y yo reconozco ese reto, sano esta situación que se me presenta a mí, conozco mis fortalezas, mis virtudes, yo puedo entonces convertir esos retos en oportunidades. Esto me pasó mucho con el tema de la comunicación. Yo siempre desde pequeña tuve temas de comunicación que me hacían comentarios como por qué hablas así, el tono de voz y muchas cosas referidas a mi tono de voz. Cuando yo reviso mi numerología, estoy muy anclada o mi energía está muy anclada a lo que son los temas de comunicación, de expresión, de transmitir mis ideas y mis opiniones. Y mi reto era desbloquear todo esto porque por creencias, por historia de vida, había quedado bloqueado. Entonces, parte de mi trabajo interno que trabajé con estas herramientas que comparto con ustedes en la maestría del alma, me permitió convertir en oportunidad esto que en algún momento estuvo completamente bloqueado. Ahora me comunico con ustedes por este canal, tengo un podcast, participo en un programa de radio y estoy ahorita muy inmersa en este mundo de la comunicación. Otra de las cosas que a mí me encanta aplicar mucho en mi trabajo es la idea de un detective. Por eso es que mi cuenta se llama Detective del Ser, porque yo sentía en ese momento cuando estaba trabajando en mí que teníamos que profundizar tanto para poder entendernos, para poder conocernos realmente, para saber cuáles eran esas creencias que nos estaban deteniendo, para poder escuchar mi intuición, para poder hacer esta separación del mundo externo con mi mundo interno, para poder crear un puente armónico allí. O sea, es un trabajo que realmente nos tenemos que adentrar, que tenemos que investigar profundamente nosotros. A mí siempre me han gustado las series de detective y la de Sherlock Holmes a mí me encantaba. Y esa filosofía o esa manera de poder, de la que él hacía estas investigaciones, me parecía ideal para poder también hacerlas con nosotros mismos, para poder adentrarnos en ese autoconocimiento. Fíjense que yo tengo por acá varias notas donde dice, tú ves pero no observas. Es una de las cosas que hacía Watson, él ve pero no observaba. Para poder adentrarnos en un autoconocimiento profundo, tenemos que aprender a observar detenidamente lo que está pasando en nuestro interior. Otra de las cosas es que él simplemente pasaba por alto los detalles. Y en este mundo del autoconocimiento, una frase, un detalle, una sensación, una intuición, todas esas cosas que a veces son muy sutiles, son las que nos ayudan a resolver muchos de los misterios que están ahí guardados en nosotros. ¿Qué hace Holmes? Él es reflexivo, observador y creativo. Él no va a ver y ya, listo, tomó una decisión. No, él empieza a evaluar, a reflexionar todos los aspectos, empieza a conectar una cosa con otra. Es muy observador y es creativo y tenemos que ser creativos en este mundo del autoconocimiento porque a veces la información me viene de algo o una frase que constantemente le escuchamos a mamá o a papá y se repite también con la abuela, entonces empezamos a hacer un juego, ¿no? Como es como un rompecabezas que tenemos que ir armando y para eso tenemos que ser creativos. Otra de las cosas que él hace es que se comprenden las cosas tal como son. No empezamos a buscarle las 5 patas al gato. Para autoconocernos tenemos que realmente mirar las cosas tal como son y darle su nombre. Y es parte de lo que hacemos al ocultar nuestras partes oscuras o nuestras partes más vulnerables. Le ponemos trapitos, ¿no? Lo queremos ocultar y las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Mira, viví violencia, viví con una persona tóxica, viví con un papá agresivo, o viví con un papá muy sobreprotector, o viví con un papá realmente amoroso. Tengo que decir las cosas tal como son para poder entonces mirar la historia de vida tal como es y no empezarle a dar los juicios que normalmente ensucian lo que es la historia como tal. Y otra de las cosas que tiene Sherlock Holmes es el catálogo de conocimientos. Y es parte de lo que trabajamos en Maestría del Alma. Te enseño un catálogo de conocimientos, de herramientas de vida que te van a ayudar no solo en tu hoy, en tu mañana y en tu futuro, porque son atemporales. Y en cualquier momento en el cual tú puedas estar viviendo alguna situación, alguna crisis, algún conflicto, algo emocional, tú puedes acudir a todas esas herramientas o a alguna de estas herramientas que vas a aprender y aplicarla y salir de ese proceso de una manera mucho más rápida, mucho más sencilla, con la comprensión necesaria, con el aprendizaje necesario y la integración que se tiene que hacer cada vez que vivimos momentos de crisis. Entonces esta mirada de detective, de poder ir indagando paso a paso, primero la observación, después un proceso deductivo donde ahí vemos las hipótesis de qué puede estar sucediendo, vemos las pistas que se nos están presentando, observamos la situación, empezamos entonces a buscarle las soluciones a los conflictos que hay dependiendo de las distintas herramientas con las cuales disponemos. Entonces a mí me encantaba esta forma de jugar para poder solucionar las cosas. Y entonces yo, mi programa Maestría del Alma lo fui diseñando así, ¿no? Poder primero autoobservarnos, entramos en esta primera fase de observación, de aprender a observar y no solo a ver, para conocernos profundamente. Como les decía al principio, no podemos emprender ningún cambio, no podemos avanzar por un camino si yo no sé exactamente dónde estoy hoy, si yo no sé realmente cuáles son las cosas que yo quiero construir en mi vida. Y parece como lógico, ¿no? Yo sé qué es lo que quiero en mi vida, pero muchas veces esos querer o esos deseos que tenemos vienen del ego y no del corazón. Vienen de la estructura o del modelo del clan y no de lo que yo realmente quiero construir para mí. Vienen de lo que el vecino o lo que yo veo que funciona en el mundo exterior, pero no están alineados con mi misión, no están alineados con mi esencia, y parte de la numerología nos ayuda a esto. Entonces construyo, sí, y logro muchas cosas, que fue parte de lo que me pasó a mí. Yo construí cosas hermosísimas que no estaban alineadas con mi esencia de vida. Entonces, este proceso de autoconocimiento es mirarte, entenderte, conocer tu esencia, realmente mirar qué es lo que está allí, que se tiene que limpiar, que se tiene que sanar, que se tiene que ir de tu vida para poder construir tu proyecto de vida desde tu verdadera esencia. Ese es el trabajo del autoconocimiento. No seguir dando pasos ciegos, no seguir dando pasos siguiendo patrones, no seguir dando pasos construyendo por las expectativas externas. Que los pasos que empieces a dar de ahora en adelante estén completamente conectados con tu esencia, conectados con tu misión de vida. Ese es el objetivo de este primer pilar del autoconocimiento del programa Maestría del Alma.